a mí. Primero que nada, qué increíble que estamos aquí en el final del primer día. ¿Quién de aquí estuvo en el primer Laris? Y repitieron. Muy bien. ¿Quién de aquí es su primer Laris? ¿Quién de aquí no vino a Laris, pero ha estado en foros regenerativos anteriormente? Muy bien. Quiere decir que hay otros foros regenerativos, pero escogieron estar en este, que combina sus dos cosas favoritas, la vida y el capital. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Y he estado reflexionando mucho porque hay una vocecita hermosa que estamos oyendo. Ven, Ana, por favor. Estamos oyendo una vocecita hermosa que nos recuerda todo el tiempo cuántas generaciones estamos hoy aquí. ¿Quién de aquí somos papás, mamás? ¿Quién de aquí solo son hijos? Bueno, yo no. ¿Quién de aquí son abuelos? ¿Bisabuelos? ¿Nadie? Ok. Qué hermoso. Este es un diálogo intergeneracional. Y una pensadora increíble, gran filósofa, Shakira, dice en su concierto que las mujeres no salimos de la costilla de un hombre, sino que todos los seres humanos salimos de la cadera de una mujer. Entonces, párense, por favor, los que puedan. Párense. Vamos a mover un poquito la cadera. Canalicen su Shakira interna, porque ya es muy tarde y quiero que disfruten esta sesión. A ver, los quiero ver shakireando todos, por favor. Para el otro lado también. Abrir la cadera para abrir la mente, porque estamos en finanzas avanzadas. Muy bien, esto es en honor a nuestra gran madre, que es la Madre Tierra. Gracias. Ahora sí, pasamos a finanzas regenerativas. No va a estar tan divertido como Shakira lo que sigue, pero les prometo que van a aprender un montón. Lo único que no les había avisado yo en la agenda es que les voy a meter muchas finanzas climáticas. Porque como nos estamos perdiendo las sesiones de ganadería regenerativa por estar acá, hay muchos conceptos muy necesarios que quería que vieran. Algo súper importante que dijo Ernesto ahorita, que era de ser el puente. Si se fijan, ahí eso es un puente. El logo de Regenera Ventures es un puente. Y ya ven que hay personas que se autoidentifican con pronombres y con no sé qué. Yo me quité muchas de mis identidades de mi vida pasada y mi nueva identidad, mi pronombre, yo soy puente. A eso me dedico y soy maestra también. Bueno, ¿qué puente quiero ser hoy? Todo lo que hemos estado viendo nos ha abierto un montón la mente, pero no quiero que nos quedemos nada más hoy en estos conceptos intelectuales. ¿Quién ha sentido hoy una estimulación intelectual? ¿Quién ha sentido hoy sentimientos? ¿Quién ha sentido que hasta la entraña se le ha movido? Bueno, entonces Otto Scharmer hace mucho empezó un movimiento de la teoría U, en donde nos pedía precisamente abrir no solo la mente, sino el corazón, la voluntad, la entraña, todo, para no solamente aprender y no solamente estar curiosos, sino dejar ir, soltar. ¿Quién alguna vez ha podido perdonar de verdad? ¿Quién ha podido perdonar? Físicamente, ¿se siente como soltar o no? ¿Cómo lo han sentido físicamente? ¿No? Entonces, lo que hace la teoría U y esta que es una, digamos, versión avanzada por parte de Giles Hutchins, me gusta mucho esta versión, porque él dice que hay que aprender de los sistemas vivos, hay que tener una mente abierta, pero hay que tener una participación sistémica dentro de estos sistemas vivos con nuestro corazón abierto y hay que estar muy alineados y de verdad tonificados hacia la sabiduría de la naturaleza con una voluntad abierta. No sé si estoy traduciendo bien tuning, pero ¿cómo lo traducirían? A tono con la naturaleza. Sintonía, gracias. Bueno, y aquí les estoy mostrando una foto de donde viven mis papás y donde paso la mitad de mi vida, que es Monterrey, que se ha vuelto una plancha, se ha vuelto una estufa. Monterrey es la personificación de la deforestación y la degradación ambiental en lo que tiene potencial de ser un paraíso. Es un lugar hermoso y tiene una acumulación de capital
enorme. Es de los más altos PIB per cápita de Latinoamérica muchas veces. Hay muchísima riqueza, casi todas las empresas que cotizan en Bolsa Mexicana, muchos están ahí. Con todo ese capital, el aire es irrespirable. A veces, muchas veces, es la ciudad más contaminada del mundo, casi siempre en enero. Le gana a India, le gana a China en contaminación del aire. Y además tiene una crisis hídrica del terror, porque estamos ahorrando mucho capital a costa del ecocidio y a costa de la liquidación de nuestros bienes, que ahí pues hay unas montañas sagradas. Y perdón que la use esta en repetidas ocasiones, pero es que para mí esta máquina siempre me sorprende, siempre me agita ver a ese hombre blanco liderando esa gran máquina de globalización y de gran velocidad. A toda máquina, gran velocidad, usurpando todos los recursos naturales, porque son recursos para él, son un inventario, usando toda la fuerza laboral, porque son fuerza laboral, no personas, y produciendo un montón de basura y un montón de destrucción ambiental, un montón de contaminación. Y por crudo y triste que sea esto, esta la puso hace rato Edward, precisamente, en donde efectivamente, a lo mejor no nos gustan los mosquitos, pero sin ellos, eventualmente nosotros tampoco vamos a estar aquí. Esta pérdida ese es el mayor riesgo sistémico. Cuando me preguntan en finanzas, ay, es que invertir en México es muy riesgoso, ay, es que invertir en agricultura es muy riesgoso. Es más riesgoso perder la vida. Nada se compara con perder la vida. No existe ningún riesgo financiero que tenga el pricing correcto de nuestra extinción. Y hoy en día el dinero no es neutral, no hay ni un solo centavo neutral. Estamos activamente financiando nuestra extinción. Tenemos que hacer un cambio brutal, brutal, brutal. Entonces, la biodiversidad, aquí dice un señor, a mí qué me importa la extinción de las especies, pero él está parado arriba de un montón de cartas de todas las especies. Cada una de las especies nos sostiene. Cada una es importante, hay una cadena trófica, que es la cadena alimenticia básicamente de cada especie, etcétera, etcétera, y hay sinergias, simbiosis, ecosistemas vivos. Para mí, la mayor lección que he tenido en mi vida es que la biodiversidad es el único seguro de vida para todos. Y eso todavía no lo ha entendido el mundo financiero. Y eso todavía le falta mucho a las grandes aseguradoras para entenderlo. El gran capital de este mundo está acumulado en fondos de pensiones, está acumulado en seguros, está acumulado en un montón de fondos. Todo ese capital es ficticio, es producto de nuestra imaginación. Todo eso que les dijo Ernesto es la historia de esa construcción social, de un imaginario colectivo que todos tomamos por sentado que existe esa deuda de trillones de dólares o el valor del mercado de derivados. Todo eso está absolutamente desligado con la realidad. El origen del capital, la palabra capital viene de cabeza de vaca, porque antes el capital se contabilizaba por tus cabezas de ganado por hogar. Eso estaba ligado a una realidad, que era un bien transaccional, como decía Ernesto, regresar a la gallina que es real y que produce un valor real. Todas las capas de finanzas que nos hemos inventado son producto de la imaginación humana, no son reales. Está absolutamente despegado con la realidad. Y como decía un presidente africano, a lo mejor, el interés compuesto es el mayor diablo en este mundo. Qué fuerte. Pero no estoy enemistándome con la deuda. La deuda puede ser el gran veneno y el gran antídoto, dependiendo cómo. Me encantó lo que presentó Ernesto, porque precisamente de esa economía de Silvio Gesell, ¿lo dije bien? Salió una idea, por ejemplo, de una criptomoneda en Cerdeña, la isla de Italia, que se llamaba Sardex. Creo que sigue, Sardex. Bueno, Sardex crea y destruye en lugar de acumular interés. Entonces son modelos increíbles. Pero bueno, la agricultura, que es lo que nos arraiga, la agricultura no es un sector, es el eje de vida de todos nosotros y de todos. ¿Ok? No es un sector. Y es el mayor empleador del planeta, pero su degradación genera menor productividad con el tiempo y por lo tanto pobreza, migración, enfermedades, vulnerabilidad climática. Y eso es un gran problema.
porque esta es la verdadera realidad, esta es la verdadera riqueza. Entonces, ¿qué le hemos hecho y por qué el cambio de manejo es clave? ¿Por qué hicimos 2 sesiones de ganadería regenerativa? ¿Por qué nos importa tanto el suelo? ¿Por qué acá Daniela de la Divina Papaya tiene una fiesta de los suelos vivos o cómo se llama? Eso, porque cambiar el manejo del suelo es clave. El suelo es nuestro gran aliado, pero ¿qué le hicimos? Lo comoditizamos al paisaje en monocultivos. Hay lugares en México que son lugares de aguacate o de limón o de tequila, y seguro aquí en Colombia también hay lugar de arroz y de caña y así. Entonces, el monocultivo le da identidad a un paisaje. Y drenamos al paisaje, lo deshidratamos, lo desertificamos, minimizamos las raíces profundas, maximizamos la dependencia de los combustibles fósiles, separamos cultivos allá, animales allá, y los agricultores se endeudan o quiebran. Y el sector agrícola enfrenta el mayor aumento en tasas de suicidio del mundo. Y yo creo que los financiadores o los tomadores de decisiones financieras son los más alejados del entendimiento del suelo. Y necesitamos que eso cambie. Venimos de una visión separada. Una visión separada en donde normalmente, suponiendo que yo soy una gran billonaria y tengo mucho dinero, normalmente mis inversiones van a estar alrededor del 95% en cosas muy extractivas que generan riqueza, y con el otro bolsillo doy y dono en la filantropía, y entonces con el 5% quiero resolver lo que estoy financiando de este lado. Y hay una historia real. Liesl Pritzker es una de las grandes inversionistas de impacto de nuestra generación. Ella fue actriz, no sé si se acuerdan alguna vez la película de la princesita, A Little Princess, ¿alguien la vio? Allá por allá alguien, bueno, yo en mi época la vi, me encantaba, A Little Princess, pero bueno, ella fue actriz, pero también fue heredera de la riqueza de los hoteles Hyatt o Hilton, no, Hyatt, perdónenme. Ella pues heredó de la riqueza de los hoteles Hyatt de su familia cuando era muy joven. Le heredaron $500 millones o algo así, una locura. El punto es que cuando ella lo heredó, pues ella era actriz. Entonces sus asset managers, sus banqueros, pues decían, no, pues tú no entiendes nada, pero si quieres salvar el mundo, vamos a invertir tu portafolio aquí y te vamos a dar este 5% para que tú puedas donar. Y ella tenía mucha pasión por unos proyectos en África, sobre todo educación de niñas, creó escuelas, financió con su donación, pero se fue preparando, se fue haciendo su maestría, aprendió finanzas, inversiones, todo, hizo su MBA, porque ella estaba metida en juntas de accionistas, o sea, board meetings y cosas y etcétera. El punto es que ella quería ser mejor guardiana de su capital, y fue cuando empezó a entender, regresó a África después de unos años, y dijo, ¿qué le pasó a la escuela que yo había hecho aquí de las niñas? No, pues que una guerrilla. Oigan, ¿y estas armas tan sofisticadas, estas armas, quién las está financiando? ¿Cómo estas niñas y esta comunidad tan pobre tiene este nivel de armamento? ¿Qué creen? Esa empresa de armamento estaba en su portafolio. Luego dijo, ¿dónde están las niñas de la escuela, mis alumnas? Estaban trabajando en una mina. ¿Qué creen? Esa mina, ¿qué creen? Estaba en su portafolio. Entonces ella se dio cuenta que no había un centavo neutral, que absolutamente todo el dinero que ella estaba invirtiendo estaba en contra de lo que ella estaba donando. Era como hacer menos 95 más 5. ¿Cuánto es menos 95 más 5? Menos 90. Entonces el resultado es neto negativo. Esa visión separada no sirve. Entonces nos han estado repitiendo en varias sesiones el paradigma sistémico de la visión de algo completo. Eso que dijo Ernesto como integralidad, que en inglés es wholeness, es ver el entero. Entonces, si yo soy un ciego, acá voy a nombrar a varios ciegos para que me lean esto. Entonces, Sidney, tú eres este ciego, ¿qué dices? Esto es una lanza. Y luego Pablo, este ciego. Y luego Tiani, este ciego. Y luego Jeffrey. Y luego, ay, es que no traigo mis lentes, perdón. Belén, ¿qué dice? Entonces al final cada ciego está viendo una parte, que era lo que decía Ernesto. Veían unos el círculo, otros el cuadrado, pero hay un entero.
Y ese entero no hay que perderlo de vista y hay que hacer zoom out de todo lo que hacemos y cambiar esta mentalidad. Recuerden algo, las jerarquías son una construcción humana. Y esa fragmentación que nos hacen en la universidad, en donde abogados allá, financieros allá, biólogos allá, esa fragmentación que nos divide nos hace ser súper especialistas en un solo tema y no conocer todo lo demás. Algo que yo amé de mi carrera, yo estudié una cosa que se llama comercio internacional. Lo más fascinante fue que fue un turismo de múltiples licenciaturas de mi universidad. Nosotros teníamos clase con los de contabilidad, con los de leyes, o sea, los abogados, con los de economía, con los de marketing, con los de comunicación, con los de diseño. Teníamos la clase con todos y los demás todos se quedaban en una sola facultad. O sea, mi esposo es financiero y solo estuvo en el edificio de finanzas. Yo tenía comal y metate con todo mundo, como decimos en México. Entonces al final sales con una visión de verdad mucho más integral de un negocio y no eres especialista en nada. Entonces esa es una mente que necesitamos cultivar, porque nos han fragmentado. O sea, desde la educación nos fragmentan, desde los objetivos de desarrollo sostenible nos fragmentan en cajitas, todos nos separan. Entonces nosotros tenemos que cultivar muy, muy proactivamente la mente de jardín y quitarnos esa mente de máquina fragmentada, jerárquica. Y no solamente, o sea, los regeneradores usamos mucho el pensamiento sistémico, es como una herramienta muy, muy utilizada por los regeneradores. Y no es que el reduccionismo esté mal, sirve para muchas cosas, pero tiene muchos límites. Por eso una visión muy reconciliadora es integrar el holismo y el reduccionismo en este paradigma integrador, como dice bien Ernesto, donde podemos ser puente y podemos traducir a ambos idiomas. Y por otro lado, les platico que yo antes era banquera también, como Ernesto, no llegué a nada de Goldman Sachs ni de Wall Street, yo estaba de banquera nomás en México, pero efectivamente cuando me salí de ser banquera en el 2014, entré al mundo de inversión de impacto. Y el mundo de inversión de impacto estaba muy curioso en 2014. En primera, éramos muy poquitos. Hay muchos que seguimos estando desde 2014, como Stevie, yo la conocí en ese primer acercamiento que tuve, y estaba muy dividido. Todo Latinoamérica, el mundo de la inversión de impacto invertía en educación, en salud y en microfinanzas. Nadie estaba hablando de medio ambiente. Lo único que se hablaba de medio ambiente era una empresa de paneles solares y ya. Y yo dije, ¿cómo el medio ambiente terminó reducido a un panel solar? O sea, cómo la riqueza y la biodiversidad de Latinoamérica terminó en eso. Y por el otro lado, conocí el mundo de los fondos de conservación. Los fondos de conservación en ese entonces tenían grandes patrimonios ya, o sea, había grandes patrimonios o endowments de conservación en Latinoamérica, tenían sus propios eventos, sus propios foros, y los de impacto social no conocían a los de conservación, y los de conservación no conocían a los de impacto social. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo pretendemos salvar el ecosistema sin la comunidad que lo guardiana? ¿Y cómo pretendemos beneficiar a la comunidad sin el aire que respira, el agua que bebe y la tierra que la alimenta? O sea, debemos de dejar de pensar en esa visión fragmentada de que el impacto social divorciado del ambiental. Necesitamos urgentemente entender la indivisibilidad del impacto. Yo no puedo tener impacto social sin pensar en el medio ambiente y yo no puedo pensar en el medio ambiente sin pensar en la comunidad. Urge justicia social en los fondos de conservación y urge conocimiento ambiental para los que simplemente están en un impacto muy antropocéntrico. Entonces, con esa mente, empecé a aprender un poco más de pensamiento sistémico. Perdón, ¿era levantada la mano por una pregunta? No, ok. Entonces, el pensamiento sistémico hay muchas maneras de representarlo, pero una que a mí me gusta mucho es el famoso iceberg, que lo que nos dice, ¿cómo se dice iceberg en español? Perdón. ¿Témpano de hielo? ¿Iceberg? ¿En español? Bueno, iceberg, ok. Entonces, el iceberg, como ustedes saben, igual que nuestros dientes, un pedacito es visible, pero todo lo demás está debajo del agua. Entonces, una manera de ver el pensamiento sistémico es, hay algo visible, un evento, que la corrupción, que la guerra, que o sea, ese es un evento. Pero si solo vemos el evento, solo vamos a reaccionar. Hay que ver qué hay debajo de ese evento. Debajo de esa guerra hay un patrón.
Y si reconocemos el patrón, podemos no solo reaccionar, sino anticipar. Pero debajo del agua, abajo de ese patrón, hay un sistema, estructura y modelos mentales y culturas. Entre más profundo nos vamos, tenemos que reestructurar, tenemos que rediseñar, pero tenemos que... Todos conmigo, tenemos que... Muy bien. Entonces, todo está en nuestro patrón mental. Todo está en cambiar la mente. ¡Qué increíble! O sea, ¿eso es fácil? Eso es fácil, ¿no? Sí. Felipe es experto, por eso se emociona. Bueno, y entonces, conforme vamos viendo, si se fijan, si yo resuelvo lo de arriba, si yo resuelvo la guerra con un plan de una hoja que acepta por fin Irán y abre el estrecho de Hormuz, no estoy resolviendo realmente el patrón mental que hay detrás de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me puedo ir a pasar de resolver el síntoma, que ese es un buen impacto, pero resolver causa es aún mejor? Entonces, si yo estoy en una comunidad que está bebiendo de un río contaminado, invierto en la empresa social que genera los filtros de agua, qué bonito, está divino, está resolviendo un síntoma, es muy bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero podemos ir más allá, podemos ver qué está contaminando el río, podemos generar una acción comunitaria de limpieza de río, hay tantas cosas y hay tantos niveles de causalidad para no necesariamente pensar en el filtro de agua, que qué bueno, y resuelve lo inmediato, pero yo no puedo vivir de aspirinas. El mundo no puede vivir de aspirinas, tiene una herida sangrando gigantesca. Y un curita, que no sé si en Colombia se dice curita, ¿se dice curita? Ok, un curita no va a funcionar. Necesitamos pensar mucho más profundo. Y entre más pensamos en profundidad y entre más pensamos en causalidad, más llegamos a la visión de sistemas vivos. Y más recordamos que nuestra mamá es la biosfera y que nunca va a haber, y esto es una frase que yo le escuché a Bernardo Toro en mi primer foro latinoamericano de inversión de impacto en 2015, que dijo Bernardo, pero creo que él citó a Stefan von Schmidheim, estoy diciendo algo mal, pero bueno, pero Bernardo dijo en 2015, nunca va a haber una sociedad sana en un ecosistema enfermo y nunca va a alcanzar para la medicina para curar a todas esas personas enfermas. Lo que necesitamos es un ecosistema sano para que por default la población y la comunidad estén sanas y entonces sí nos va a alcanzar para la medicina. ¿Lo dije bien? Ok. Bravo, Bernardo. Y eso es una sola salud, ese es el concepto de una sola salud. Los humanos sanos, los animales sanos, el ecosistema sano, eso es abrazar la complejidad, eso es la salud holística, eso es comprender las relaciones recíprocas en los paisajes y eso es reconocer el mito de la individualidad. En este mundo solo hay dos personas, las madres y sus hijos. Todos vinimos adentro de alguien más, porque somos seres absolutamente interdependientes. La individualidad es un mito. Entonces, ¿qué sostiene la vida humana? Este es examen para todos. Levanten la mano los que piensan que es A, la biosfera y el cuidado entre nosotros, los que piensan que es B, la tecnología y el crecimiento económico. ¿Ok? A, de nuevo. B, ¿ok? Ninguna de las anteriores. ¿Qué sostiene la vida humana, Sidney? ¡Woo! Me encanta. ¿Qué, perdón? La diversidad de la biosfera. Bueno, tenemos un fishbowl de cierre el jueves en donde podemos tomar este tipo de diálogos y dilemas que va a estar increíble. ¿Qué creen que significa la de acá? ¿Y qué significa la de allá? ¿Qué? Inteligencia ecológica. ¿Qué necesitamos más? Bueno, según yo, a ver, yo estoy sesgada, lo que se dice en inglés biased, pero 2000% sesgada. O sea, yo tengo un sesgo gigante hacia la regeneración y entonces yo pienso que se necesita más urgentemente la inteligencia ecológica a todos los que osan tomar decisiones financieras por otros.
Una cosa es tomar decisiones financieras para tu patrimonio y otra cosa es financiar otras personas. Y creo que todos necesitan muchísima inteligencia ecológica. Gregory Bateson era un gran pensador que decía que los mayores problemas del mundo eran el resultado de la diferencia entre cómo funciona la naturaleza versus cómo piensan las personas. Como les decía, hay tantas ficciones que como son colectivamente creídas, dejamos de recordar que son imaginación. Entonces, a veces nos desviamos y, por ejemplo, les apuesto que todos me saben reconocer esto. Díganmelos a coro. Órale, todos, mencionen estos a coro. ¿Ven el problema? Esto es nomás lo que nos da el aire que respiramos. Nomás los que nos dan la vida. Estamos tan embebidos en nuestras ficciones colectivas, como la marca, el valor de la marca. Y se nos olvida lo que sostiene nuestra vida. Es realmente un problema. La construcción social de las finanzas climáticas está acá. Cada año hay un nuevo acrónimo. Hay unas calculadoras, hay unos parámetros, hay unos acuerdos, hay unos task force, bla, 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 bla. Sin necesariamente, muchos de los de los tomadores de decisiones financieras aprenden eso, sin haber aprendido esto, que es cómo funcionan los sistemas que nos dan vida. ¿Cuál es la interacción entre el ciclo de carbono y el ciclo del agua? Porque entonces nos obsesionamos con narrativas del imaginario colectivo como net zero, del imaginario colectivo como ponernos una meta que dice descarbonización cuando somos seres vivos de carbono, cuando el carbono es la molécula de la vida. ¿Cómo aceptamos un término como descarbonización? Y no decir despetrolización o defossil fuelize o rebalancear el ciclo de carbono, mil otras maneras. ¿Por qué? Porque estamos aceptando una narrativa colectiva imaginaria, muy desconectado y muy ingenieril, muy desconectado de la vida y de los procesos que generan vida. Y esto ha generado una visión que se le llama la visión de túnel de carbono, que es que todos estos límites planetarios que nos planteó Edward, que eran 9, ¿correcto? Esos tienen unas interdependencias. Y lo único a lo que hemos reducido las finanzas climáticas y la narrativa climática financiada por billonarios es a medir un solo indicador, que son las emisiones de carbono, y por ende no hacerle caso a nada más. Y es como si yo dijera que conozco todo sobre tu salud porque sé la medición de tu presión arterial. Es un dato importante, claro que es importante, pero no lo es todo. A lo mejor estaba esa persona a punto de suicidarse mañana y eso yo no lo sé porque no conocía su salud mental. Pero la presión estaba bien. Entonces, son esas cosas en donde nos obsesionamos con un solo indicador que es fácil de medir, que es fácil de cuantificar, que queda dentro de nuestras ecuaciones de neutralidad y no es el big picture. Y entonces, esta obsesión por las mediciones de carbono han hecho que pensemos que es lo mismo carbono que CO2 y no lo es. Y no solo eso, que le demos muchas soluciones tecnológicas a cosas de cambio climático y dejemos de ver todo lo demás, el poder indígena, la justicia racial, el ecocidio, bla, 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 tantísimas cosas, los aerosoles. Entonces, ¿qué sucede con esta visión de túnel de carbono? Terminamos cortando esta belleza de ecosistema para ponerle paneles solares. Dios de mi vida. O sea, es tremendo cómo se ha apoderado de nuestro imaginario colectivo como para que permitamos esto, y no solo que lo permitamos, lo ponen en reportes de impacto como algo bueno. Mira cuántos paneles solares puse. Se pueden poner paneles solares, son muy buenos los paneles solares, hay que ponerlo en todo el área deforestada, en los estacionamientos, en los techos, hay tantos lugares para poner paneles solares. ¿Por qué? ¿Por qué a costa de la biodiversidad? Porque no entendemos. Y entonces necesitamos saber que el cambio climático tiene dos piernas. Una pierna, que es la que todo el mundo conoce, todo el mundo habla de ella,
emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la segunda pierna, que muy pocos conocen, que muy pocos hablan, desertificación, deforestación. El cambio de uso de suelo y cómo lo manejamos, eso es clave. Y eso es de lo que vamos a hablar en este Laris. Este Laris fue creado para hablar del agua, porque nos hemos olvidado del agua. Y las sequías y las inundaciones, las dos son las dos caras de la misma moneda, que es deforestación y desertificación. Es muy importante que sepan que el ciclo del agua y el ciclo de carbono son indivisibles. Cuando yo tengo un suelo desnudo, caliento el ecosistema y lo convierto en una plancha, en una estufa. Estoy hiper simplificando, los regeneradores de aquí saben mucho mejor esto que yo, pero básicamente el suelo vegetado sirve como una esponja, absorbe tanto el CO2 como el agua. Es muy fácil. Esto se lo he dado a niños de primaria y ellos lo entienden. Entonces, deberíamos entenderlo nosotros también. El 100% de su economía tiene raíces en la naturaleza. Hay 1000 estudios que dicen que el 73%, que el 65%, es el 100%, porque nosotros somos naturaleza. Y porque para hacer toda la economía, así sea software, así sea AI, respiramos. Entonces, es el 100%. Y la biodiversidad no es un acto de caridad, es el único sistema de soporte vital, es la mayor oportunidad de inversión y la última. Y requiere paradigmas nuevos para precisamente reconocer y comprender esa complejidad y que no existen soluciones universales, solo soluciones contextuales. Alguien aquí dijo, hace unos paneles o exposiciones, alguien dijo que la definición de biodiversidad o de salud era local. Caro. ¿Dónde está Caro? No está. Bueno, pero ella dijo, la definición es local. Entonces podemos ver la biodiversidad en varios paradigmas. Hay una manera antigua, como de los 80s, de verla como caridad. Entonces solo la financiamos con donaciones, cooperación internacional, gobiernos, subsidios, con la perspectiva de conservación y de no tocar la naturaleza. Es lo que mencionó Ernesto, lo que se hizo en el famoso denominado, entre comillas, parquismo de Latinoamérica, en donde pues se compran parques que obviamente habían tenido una comunidad guardianándolo y de repente le dicen no lo toques a la comunidad. Luego la biodiversidad como activo. Hay dos maneras de ver la biodiversidad como activo. Como productivo, que regenera ecosistemas con perspectiva de paisaje y restauración de cuencas, esa es la que estamos viendo aquí en Laris, pero hay otra que es verlo productivo para su explotación, degradando, etcétera, con una sola especie. También hay la manera de ver biodiversidad como resultado, como los bonos de impacto ambiental. Hay unos fascinantes que están haciendo en Estados Unidos desde hace unos años, muy exitosos en manejo hídrico. Hay préstamos de 0% ligados a resultados de biodiversidad en Holanda o Países Bajos, y hay biodiversidad como seguro. Esa me encantaría verla más, esa me encantaría explorarla más. Pero bueno, de estos paradigmas, lo que quiero regresar es esa vital importancia de comprender que biodiversidad sin agua y agua sin biodiversidad no sirve. El agua es la sangre del planeta, es nuestro vehículo metabólico y la estamos drenando. Gobierna el 90% de las dinámicas del calor, pero no la hemos entendido porque estamos obsesionados con el CO2. Pero entender el agua y liberarla es defender la vida. ¿Por qué digo liberarla? Porque la hemos coagulado en múltiples partes del sistema circulatorio del planeta con presas, etcétera, etcétera. Y esta deforestación pueden ver cómo causa inundaciones que después causan sequías, ¿no? Y lo que en Perú le llaman huaicos y demás. La agrobiodiversidad es rentable. Como bien dijo Ernesto, ya hay muchos estudios, no solo BCG, miles de estudios, o sea, dicen la biodiversidad sí puede ser rentable. Y la agrobiodiversidad es súper rentable. Aquí pueden ver que esta ovejita está muy flaca, aquí está muy gordita, porque básicamente esta variedad de plantas pues le es más sano, ¿no? Aquí hay muchos regeneradores que saben de esto mejor que yo, pero era simplemente para ilustrar. El ciclo del agua es la base de toda regeneración. A lo mejor eso es una opinión, pero yo creo que hay que restaurar el ciclo del agua a través de restaurar el suelo. Y que básicamente las finanzas climáticas se han enfocado tanto en contabilizar el carbono que han subrepresentado sistémicamente la restauración de estos ciclos. Va a haber un panel de agua. ¿Cuándo es el panel de agua, Mark? When's your panel? Thursday? Yes.
It's gonna be amazing. Va a estar increíble, no se pierdan el panel de agua. Pero bueno, una de las principales funciones climáticas de los sistemas regenerativos es el enfriamiento hidrológico, la restauración de los ciclos de agua. La captura de carbono es un co-beneficio, pero no el motor principal. Eso es bien importante entenderlo. Y financiar la disrupción del ciclo de agua mediante coberturas plásticas, pues va en contra de la seguridad alimentaria a largo plazo. Necesitamos dejar que la naturaleza trabaje a nuestro favor. Estas dos fotos son del mismo lugar, en Colombia. Es mismo clima, diferente manejo, porque la resiliencia climática y económica es práctica, no teórica. Allá están hablando de eso los de Ranching for Profit y hablaron de eso hace unas horas también con Alejandro Carrillo. Diversifica los ingresos, genera resultados en biodiversidad. Pero hay algo muy importante que mencionaron tanto Edward como Ernesto, los fertilizantes nitrogenados sintéticos. Así como ahorita ya en el imaginario colectivo ya está muy mentalizado la narrativa de que el petróleo es el enemigo de la humanidad y que la vaca es el enemigo de la humanidad, a mí me encantaría que ya en el imaginario colectivo entendiéramos un poco más sobre el peligro del exceso de los usos de los sintéticos, tanto en pesticidas como en fertilizantes. Y esta es una gráfica que me gusta mucho porque lo que nos está enseñando es todo este exceso de fertilizante que le estoy poniendo a la tierra, con la lluvia va siendo arrastrado al océano. El océano empieza desde aquí, porque todo lo que hacemos en el manejo de suelo tiene un efecto. Y ese efecto se llama la eutrofización o eutrophication, que básicamente asfixia. La mayor zona muerta del mundo está en el Golfo de México por los agroquímicos que se usan en el delta del Mississippi de Estados Unidos, y así en muchos lugares. Entonces, esto está causando un problema mucho más grave y no lo estamos viendo porque estamos con calculadoras de CO2. Entonces, esta valorización del capital natural, esa apreciación y gestión de la energía, como dice Sydney, súper importante, súper central, la gestión de la energía. La naturaleza puede cultivarse a sí misma, pero necesitamos alinearnos con ella. Menos trabajo, mayor rendimiento, mayor rentabilidad, que las gallinas pongan su gallinaza, no que yo tenga que usar un tractor con gasolina para distribuir la gallinaza. Gallinaza es un fertilizante. No se trata únicamente de aumentar el rendimiento, se trata en gran medida de aumentar los márgenes. La tesis de la inversión regenerativa está en aumentar los márgenes, no solo la rentabilidad por hectárea. Y Samantha Power, antes de hacer Bioregional Finance Facilities y este libro maravilloso de bioregionalización, estaba trabajando en el World Bank, en el Banco Mundial. Ella estuvo y participó en una publicación muy interesante de Mobilizing Private Finance for Nature justo en la pandemia. En 2020-2021 salió esta publicación y se me hizo súper interesante, porque esta lo que decía es proyectos positivos en biodiversidad, para acá, para allá, versus los negativos en biodiversidad. Y entonces ella decía, hay dos corrientes, hay financiar lo verde y hay enverdecer las finanzas. Son dos corrientes que pueden llegar a una intersección. O sea, el famoso ESG y todo este financiamiento verde, etcétera. Esto me gusta y esto lo vamos a explorar más en los siguientes 2 días. De hecho, vienen los representantes de Latinoamérica del Task Force for Nature Related Financial Disclosures, o TNFD, que es algo que salió en la gráfica final de Ernesto, que es precisamente esta fuerza de trabajo de corporativos y bancos, aseguradoras, grandes capitales, que se están alineando por lo menos a medir los riesgos de naturaleza. Entonces, todo esto pues nos ayuda mucho a entender qué podemos hacer, cómo podemos trabajar. Pero aquí viene el segundo examen. ¿Todo lo verde es positivo en biodiversidad? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Ok. Aquí, ¿dónde está la biodiversidad? ¿Abajo o arriba? Es muy fácil. No son biólogos, no tienen un KPI ahí de monitoreo. Es muy fácil ver lo que es un desierto verde y ver que la biodiversidad siempre va a estar despeinada, como yo. No, es broma. Pero es muy importante que sepamos por qué no es deseable.
Porque un monocultivo, por muy verde que sea y por mucho que pretenda que es una solución basada en naturaleza, está en contra de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque le estoy restando resiliencia climática y le estoy dando mayor propensión a plagas. Un servicio ecosistémico sano y balanceado solo me lo puede dar la biodiversidad. Bueno, perdón, esa era pregunta de examen y, bueno, me imagino que ya supieron cuál era cuál. Muy bien. Las finanzas climáticas hoy, Stevie y Alma, ¿quién de aquí estuvo en la sesión de finanzas para principiantes? ¿Ok? Hubo una gráfica muy interesante al inicio y esto es como la representación de esa gráfica, ¿no? O sea, todas las finanzas climáticas hoy están poniendo carretonadas de dinero, los billions y los trillions y los gazillions en tech solutions, y las nature-based solutions que estamos aquí presentes tenemos centavos. Pero esa es la falta de comprensión de los tomadores de decisiones financieras. Necesitamos esta nueva visión. ¿Cómo ando de tiempo, Pau? Para saber qué tan rápida me voy. Ok, entonces este puente que amo tanto es cuando yo entendí que dejé de ser una hormiga y comencé a ser puente. Esta parte es bien difícil. O sea, yo venía de un mundo banquero en donde nos enseñaban pura dinámica del dominio, del control y del ego. Todo el tiempo tenías que presumir y decir y ser más que los demás, y había un ranking de banqueros y te pagaban más. Entonces, pues se te imprime esa visión. Entonces, esa es una visión de dominio, de un pensamiento reduccionista que quiero o intento resolver problemas o síntomas. Y la dinámica de interdependencia o el eco, que abraza esta complejidad y justo como nos decía Sydney hace unas horas, pues es para desatar potencial. Y es encontrando causalidades profundas, no resolviendo síntomas, no resolviendo problemas. Porque ese es el paradigma de la separación. El paradigma de la separación donde teníamos, ¿se acuerdan? Ese dinero donde acá hago dinero y acá dono, esa separación. Esa separación es en la que nos educaron, que el sistema económico está basado en la escasez, que debemos de competir, que debemos de tomar decisiones con nuestro ego. Entonces eso nos genera nuestro pensamiento de máquina, y el paradigma de la unidad no es nuevo, es ancestral, es milenario, y ve al sistema económico como basado en una prosperidad compartida, la palabra clave es compartida, tomando decisiones desde nuestro ecocentro, colaborando y teniendo una mentalidad de jardín. Entonces, esta creo que ya la habían presentado Stevie y Alma, ¿sí? Es el espectro que nosotros hicimos para decir cómo clasificamos a las inversiones en base a su capacidad de generar vida. Y a partir de ese, bueno, en el espectro, esta de aquí, las finanzas no extractivas o transformativas, para mí es un gran portal de cambio, es una gran oportunidad. Porque es las finanzas, o sea, la empresa social tiene la capacidad de que no se creó para hacerse millonario, se creó para resolver un tema. Pero la transformativa no solamente no se creó para hacerse millonario, sino que se creó con el concepto de la distribución. ¿Está aquí Ana? Sí. Entonces, Ana va a hablar mañana. ¿Mañana? Sí. Ella es de la organización de Purpose. Ella va a hablar mucho de las empresas, cómo las podemos hacer más distributivas y estructuras más creativas en cuanto a la distribución del valor y de la toma de decisiones y todo eso. Entonces no me voy a detener en eso porque ella lo ilustrará. Va a haber un panel fascinante mañana, bueno, es que muchos, pero uno en el que está Malú. ¿Anda Malú por acá? No, bueno, no importa, va a estar increíble, no se lo pierdan. Pero van a hablar justo de los conceptos antiguos de finanzas, de venture capital y cómo romper y causar disrupción. Entonces, esto ya casi lo vimos todo en la mañana, entonces me lo voy a brincar, pero es justo esto, ¿no? O sea, de menos daño a más vida, y que efectivamente ya existe una comprobación de la rentabilidad de la regeneración. Entonces, si yo les dijera, ¿qué ha cambiado en la inversión de impacto desde que yo entré en 2014 al día de hoy? Son las tendencias. O sea, ¿en qué invertimos? Ha cambiado muchísimo. Finanzas climáticas y regeneración de biodiversidad eran inexistentes en 2014, inexistentes. Hay ¿cómo se dice survey? Encuesta anual que hace el GIN, el Global Impact Investing Network, que precisamente mide cuántas inversiones de impacto están en qué, y todo era educación, salud, microfinanzas, como bien dije.
Ahora, cada vez más hay inversión en AFOLU o finanzas climáticas o regeneración de biodiversidad. El cómo, que es de lo que va a hablar Ana de Purpose, finanzas transformativas, lo que mencionó Ernesto, pensamiento sistémico, el por qué, un profundo cuestionamiento de los porqués del capital. Esto fue una gran pregunta que hizo Jed Emerson, uno de los pensadores más conocidos de inversión de impacto. Hizo un libro y está en español y está gratis online en PDF, se llama El propósito del capital. ¿Cuál es el propósito del capital? Y lo que Jed se preguntaba ¿es su eterna reproducción o es ser el vehículo de la liberación del máximo potencial humano? Entonces, en ese libro viene mucho de este planteamiento, pero hay más planteamientos así. ¿En dónde invertimos? Esto es mucho de lo que platicamos todo el día de hoy, donde desarraigamos las finanzas de estos verticales o sectores y las arraigamos o enraizamos al lugar. Las contextualizamos basadas en lugar con perspectiva de paisajes. ¿Y quiénes invertimos? Pues ya no tanto el hombre blanco de la máquina del inicio, sino más mujeres, más personas indígenas, más diversidad, por el amor de Dios, o como se diga. Pero bueno, hay muchas maneras de decir que hay múltiples formas de capital. Ya vieron varias slides de esto. El año pasado Luis Camargo nos planteó una que era como 8 visiones, o 8 capitales, algo así, el multicapitalismo. Hasta encontré una que decía 11, porque ponía el tiempo como uno de los capitales y se me hizo muy interesante. Entonces, hay muchas maneras de ver cómo pasar del monocapitalismo, en donde solo premiamos el capital financiero, al multicapitalismo, donde empezamos a ver la salud como riqueza, etc. Y en todos estos nuevos paradigmas de regeneradores hay muchos pensadores, varios los mencionó Ernesto, ¿no? Carl Sanford, John Fullerton, N cantidad, Bill Reed, etc. Este me gustó mucho, es de Anna Lois Smithsman. Ella en 2022 planteó un como decálogo, o bueno, son 13, pero no importa, o sea, un planteamiento de qué deberíamos de hacer. Y dentro de esto, como protocolo de los sistemas vivos, el 11 era precisamente invertir en la fertilidad y la abundancia de la vida, que es a lo que vinimos hoy. A eso vinimos a Laris. Todos ustedes están invirtiendo ahorita su tiempo y su talento aquí. Y ojalá también todos los que tengan tesoro también lo inviertan. Bueno, entonces lo que queremos no es financiar el net zero famoso de esa imaginación colectiva de neutralidad. Queremos un positivo en naturaleza, comunidades restauradas, comunidades vivas, y para eso necesitamos la agricultura regenerativa. Este de aquí es Toño. ¿Anda por aquí Toño o está en la de ganadería? Bueno. Toño, que es parte del equipo tanto de SBX, Laris, Regenera Ventures, este es su finca en Oaxaca. Estos son cacaos, hay sombra de frutales. Esta belleza está en Oaxaca, el sur de México. Él produce, no me acuerdo si 16 especies comerciales, tiene mucha rentabilidad, pero sobre todo ya comprobó su resiliencia climática. Cuando había sequía todo a su alrededor, su arroyo seguía corriendo. Y para mí eso es la mejor evidencia de la agricultura regenerativa, esa resiliencia, esos suelos sanos. Y él le gusta mucho la definición de Eugenio Gras, en donde lo que él dice es que se cultiva activamente el suelo y el agua, no el crop, no el cultivo, sino el suelo y el agua. Y bueno, entonces la agricultura regenerativa normalmente se ve más biodiversa. Esta es una de Good Sam Foods, por ahí anda Good Sam. Good Sam, este es de Good Sam. Ya han visto seguro esto de Savory, antes y después de regenerar, es increíble. Realmente puede ser el mismo clima y una granja bien manejada o manejada de una manera regenerativa, normalmente tiene una rehidratación de paisaje que Owen en el panel de agua nos va a replantear cómo podríamos monetizar eso. Cómo los ganaderos regenerativos que están rehidratando paisaje pudieran beneficiarse económicamente de eso, de esa rehidratación de paisaje. Y bueno, este concepto de invertir en agricultura regenerativa se ha vuelto más allá de una tesis de inversión, se ha vuelto todo un tema que ha cambiado muchas mentalidades. Y hay grandes corporativos que están poniendo en sus compromisos la agricultura regenerativa y la transición y todo. Pero aunque se ha puesto muy de moda, solo el 8% de estos corporativos han movido verdadero dinero para que eso suceda. Entonces piden una transición de sus proveedores y no necesariamente están financiando el camino.
Entonces hay que comprobarles a todos pues la rentabilidad, lo que decía aquí el fondo de Sarona y etcétera, ¿no? Que tenemos que comprobar rentabilidad. Pues aquí está un caso en México. El barra verde. Barra verde es con fertilizantes sintéticos, solamente estoy hablando de insumos, no estoy hablando de toda la transición regenerativa, solamente insumos. Los insumos sintéticos cuestan esto que es la verde, dan esto de ingreso, dan esto de rentabilidad. El café es un tratamiento mixto porque a los productores pues les da un poquito de miedo y dijo, bueno, le voy a poner de los dos, le voy a poner del biológico y del sintético y esa es la café. Y la gris es 100% biológico. Entonces nos dimos cuenta que el 100% biológico incrementó 24% en rentabilidad y fue 220% mayor en rentabilidad. Redujo hasta 4 veces el tratamiento, hasta 4x el conteo de carbono o CO2 que tanto les obsesiona. Entonces sí se puede, si es rentable, si hay ejemplos reales. Y el upside o el atractivo económico de la regeneración se puede ver en grandes capas, pero la mayor capa, la más importante, aumento en márgenes. ¿Por qué aumento en márgenes? Porque reduzco mis costos y mi dependencia de comprar el insumo afuera, comprar la semilla afuera, pagar por un sistema de irrigación, pagar por agua, porque empiezo a ser más autosuficiente, porque estoy regenerando mi ecosistema. Entonces, hay muchos inversionistas que están planteando esto desde hace muchos años. Esto está creciendo. Hay fondos, hay family offices, hay fundaciones, hay bancos, hay aseguradoras, hay de todo. Está creciendo mucho esto. Y hay muchos tipos de tesis, pero precisamente Rockefeller Foundation, que estuvo aquí en la mañana, planteó en 2024 el tamaño de la oportunidad. Más de 250 430 billones de oportunidad. Lo que nos ahorraría esta inversión, nos ahorraría 5.7 trillones de costos en los daños que le causa la agricultura industrial a las personas y al planeta. O sea, 5.7 trillones nos cuesta en el hospital, con los cánceres y etcétera, y todo lo que nos cuesta en pérdidas de cosechas y demás. Entonces, es una gran inversión para toda la humanidad. Y aquí hay una curva de qué tan maduro está el ecosistema. ¿Quién de aquí ya está trabajando en agricultura regenerativa hoy? ¿Ganadería regenerativa? ¿Turismo regenerativo? Muy bien. ¿Bonos de carbono? ¿Agua? ¿Resiliencia climática? ¿Me falta alguno? Biodiversidad, perdón. ¿Cuál otro? Bioregionalización. Bueno, entonces, según Rockefeller, según su estudio, la curva de madurez está muy temprana. O sea, sigue estando todavía muy temprano antes de ser comercialmente o rentable, pero ya está entrando, porque ya empieza a haber más y más evidencia. Entonces, esto fue hace 2 años. Yo creo que esa curva ya avanzó. Y yo creo que Laris está avanzando esta curva. Yo creo que en Laris, yo creo que en Laris estamos aquí. Yeah. Exacto. Pero hay que avisarle a Sarona y a todos. Bueno, entonces, ya supieron que la regeneración no es un conjunto de prácticas, es una cualidad del pensamiento. Y cuando se hizo un inventario de todos los linajes de la agricultura regenerativa, escucharon hoy mencionado la orgánica, la biodinámica, la sintrópica, etcétera, etcétera, etcétera. De todos esos linajes, lo que se dieron cuenta es, algo que es común es que la práctica sin gestión adaptativa es insuficiente. Que la calidad de la toma de decisiones humanas determina los resultados, algo que habla mucho Savory. De cómo se ve un sistema regenerativo maduro, normalmente árboles integrados con cultivos y ganadería, agua gestionada a escala de paisaje, suelo permanentemente cubierto, biológicamente nutrido, seres humanos capaces de leer y adaptarse a los sistemas vivos. No son tendencias, son patrones de vida, y estas civilizaciones que las descubrieron no las inventaron, las descubrieron porque estos son patrones de la naturaleza. Entonces, hay muchos linajes de agricultura regenerativa, pero en resumen, en lo que hay que invertir en la transición es de este ciclo vicioso en donde la práctica industrial me hace pagar más por agroquímicos, insumos, monocultivo, con una alta dependencia de insumos externos que cada vez me cuestan más, que me hacen tener pérdidas y abandono de tierras y enfermedades, a un ciclo virtuoso
en donde entre más autosuficiente soy, entre más fértil mi suelo y entre más cultivo suelo y agua, más autosuficiente y rentable soy. No sé si se acuerdan quién estuvo aquí cuando presentó Reggie. Reggie es un increíble, increíble agricultor regenerativo, de los mejores ejemplos que me ha tocado ver en mi vida. Tuve el gozo de conocer su granja regenerativa de pollos con sistema de árboles. ¿Qué es walnut en español? Walnut. Avellanas, gracias. Bueno, tiene un sistema maravilloso de pollos regenerativos con sombra de walnuts, con maíz, con girasoles, increíble. Y vino el año pasado y nos platicó cuánto se gastaba por acre para desintoxicar la tierra, para regenerar lo rentable. O sea, él ya tiene todo resuelto, nomás hay que preguntarle. Pero bueno, está en el webinar de hace 3 semanas, por si lo quieren ver. O sea, Reggie es increíble, pero Reggie es esto. Y bueno, nosotros en Regenera Ventures, lo que presentaron en la mañana, hay algo que tiene toda la razón Belén, y Belén hace rato preguntó, la parte de la adicionalidad y de los bosques en pie, etc. Entonces, dentro de las soluciones basadas en naturaleza hay 3 capas. Muy importante que reconozcamos el valor que hay en las 3, porque durante el ARIS vamos a estar hablando de las 3, y voy a hablar de 2 financiadores grandes de esta que van a estar mañana, que es el BID y la CAF. Y van a hablar precisamente de todos los instrumentos innovadores que hay de financiamiento para la de protección, que es justo lo que decía Belén. A Belén le preocupa mucho, oye, es que si todo es reforestación y si todo es restauración, ¿qué pasa con el bosque en pie? ¿Quién lo va a valorizar? Y la selva y todo lo que ella está guardianando, porque ella es de los grandes ejemplos del BFF Exhibit A. Te la presento. No, bueno, sí es Exhibit A, pero todavía está en desarrollo, está en proceso, pero ella nos platicará. Pero el punto es, está la capa de protección, está la capa de cambio de manejo, está la capa de restauración. Para los que tienen vista de águila, vista biónica, ¿cuál es la que tiene el mayor potencial de mitigación de gigatones del famosísimo CO2? ¿Verdad? El centro. ¿Sí? Ok. Entonces, el cambio de suelo. ¿Cómo manejamos el suelo? Y por eso Laris escogió estas temáticas, esta agenda, estos regeneradores, esas sesiones de ganadería regenerativa. Por eso. Porque cambio de manejo. Y en el cambio de manejo del suelo está hasta los efectos en el océano. Entonces, es clave. Y la restauración, obviamente, y restauración no solo de tierras, sino obviamente de humedales. Hoy estamos abrazados por un humedal, el humedal de Córdoba. Vamos a estar mañana en un lago que nos va a abrazar el lago. Entonces, recuerden que podemos invertir en biodiversidad, en conservación, en regeneración del ciclo de agua, de cuencas hidrográficas, soluciones basadas en naturaleza. Toda esta belleza, esta es la última oportunidad de inversión. Y la mejor, obvio. La más guapa, la más sexy, la más bella. Entonces, make Regen sexy again. Y un ejemplo real, esto no es ficción, existe, se llama Playa Viva, está en una zona muy compleja de México, un estado, imagínense que el estado se llama Guerrero. Es una bahía con muchos problemas de inseguridad, de narcotráfico, todos los problemas que quieran todos. Y esto antes era una plantación de monocultivo de cocos y de tamarindo para los turistas de Acapulco y de Ixtapa. Y empezaron a regenerar a partir de la esencia del lugar, como bien dijo Ernesto, a partir de recordar con las generaciones de los señores grandes que seguían viviendo ahí porque los jóvenes ya se habían migrado, empezaron a platicar cuál es la esencia del lugar y cuál es el potencial de este lugar, de esta bahía, cuál es el potencial de volver a ser un paraíso. Y de a partir de eso empezaron a construir y a regenerar. Y desde hace 15 años se está regenerando, se regeneró las especies de tortugas, el manglar, etcétera, etcétera. Es muy rentable, lo pueden ver en muchas revistas y demás. Ha ganado muchísimos premios como uno de los mejores ecolodges y regenerative travel y bla, 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 bla. Pero no solo tiene el hotel, tiene el farm to table. La granja es tan rentable y tiene tanto excedente que le vende a todos los hoteles orgánicos de la zona. Y además están regenerando la cuenca, restaurando la cuenca. Este ejemplo es real, es rentable, es hermoso. Y cuando hubo unos huracanes asesinos terribles
muy cerquita de ahí en Acapulco 2 veces en menos de 18 meses. A Playa Viva no se le cayó una palmera. Resiliencia climática es real. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros nos planteamos cuando decimos ¿qué tipo de tecnología sirve a la regeneración? La alta tecnología puede parecer muy sexy, pero normalmente resuelve síntomas y no las causas, normalmente incrementa costos de producción. Por ejemplo, hay un sistema hermosísimo de irrigación que lo puso un campesino que yo conozco, lleva 6 años, no lo ha podido repagar. Mucha tecnología, muy padre, no lo ha podido repagar y está con el cultivo más rentable de México, que son las berries. Imagínense. Entonces, tanta tecnología, impagable, versus lo más low-tech posible. A lo mejor parece contraintuitivo, pero esto es lo que aborda las causas estructurales. Esto es lo que nos da más salud para las personas y el planeta. No la carne impresa en 3D, que lo he visto. Inversión de impacto real, carne impresa en 3D, pixeleada la carne. Abejas robot, no es broma. Son inversiones de impacto. O sea, la abeja hace su trabajo gratis. Entonces, sí es un problema eso que nos planteamos. Y finalmente ya, la perspectiva innovadora de restauración productivas de paisaje la hemos abordado varias veces. En 2015 esto era nuevo, en donde decía World Resources Institute, si esta hectárea solo plantara un cultivo, tendría un valor de, no me acuerdo, $600. En cambio, si tiene una producción agrícola diversificada, con ganadería, con almacenamiento de carbono, con ecoturismo, con producción maderable y no maderable, su valor adicional por restauración era 1,140. Ese era el promedio de hectárea en Latinoamérica en 2015. Entonces, esta perspectiva de paisaje es real y ya se aplica, y por eso es tan importante saber que la unidad de regeneración no es el cultivo, no es la empresa, no es la cadena de valor, es la bioregión. Muy bien. Entonces, por eso la agenda del ARIS está hecha para que exploremos el tema de bioregionalización. Sabemos que es nuevo para todos. El chiste es explorarlo, o sea, explorar esto. Y hace muchos años, bueno, no, en 2022, nosotros nos planteamos, o sea, me encantó una frase que dijo Federico de Confama el año pasado aquí en Laris, dijo, un gramo de práctica vale más que 3 toneladas de teoría. Me encanta esa frase. Entonces, cuando yo todo esto que les platico, pues en las slides se ve súper lindo, pero en la práctica, hacerlo está cañón. Pero nosotros hicimos un proyecto en donde ayudamos facilitamos un mecanismo de, ¿cómo se dice Blended Finance? Finanzas híbridas para beneficiar a empresas, sobre todo cooperativistas, sobre todo de liderazgo indígena en el sureste mexicano. Logramos financiar 44 empresas, apoyamos 44 empresas, 22 recibieron inversiones, una de ellas anda por aquí. 12 miembros inversionistas en una comunidad de inversionistas que buscaban aprender de cómo financiar las inversiones basadas en naturaleza, pero había más de 45 inversionistas que fueron aliados. Hicimos 3 viajes a paisaje, porque normalmente siempre la asistencia técnica siempre capacita de arriba abajo. Siempre los inversionistas mandan su asistencia técnica al paisaje. ¿Y qué creen? Aquí volteamos la asistencia técnica y dijimos, vamos a cambiar al inversionista, no al paisaje. Y llevamos a los inversionistas a escuchar al productor. Fue la mejor asistencia técnica que hemos visto en nuestra vida. Es un cambio sistémico brutal. Se logró movilizar más de $6 millones. Sé que se ve chiquito, pero son empresas pequeñas y de verdad que fue un gran éxito. Seguimos escuchando, aunque este proyecto terminó anticipadamente, seguimos escuchando financiamiento que sigue sucediendo gracias a esa semillita que plantamos. Esto es el famoso libro que comentó Ernesto, Blended Finance, Bioregional Financing Facilities, que son estas facilidades de financiamiento bioregional que vamos a explorar mucho durante el ARIS. Aquí están las raíces, que si se fijan son los regeneradores. ¿Dónde están mis regeneradores? Que vamos a financiar en el ARIS.
Ok, aquí están ustedes en las raíces, acá están los intermediarios y acá están los financiadores. Entonces, este es un planteamiento muy bonito. El libro tiene una cosa preciosa. Nosotros, ya les había dicho, estamos haciendo Regenera Ventures, pero lo que quiero es terminar con la parte de los horizontes. Bueno, aquí pueden ver que nos la pasamos muy bonito cuando vamos a visitar paisaje y vamos a aprender. Hace muchos años empezamos el Regenerative Communities Network con muchos de los que estuvieron aquí. Este es Edward, este es John Fullerton, aquí su servidora Laura, Luis Camargo que anda por allá y varios de los regeneradores que andan por acá, Caro Fernández Jansing, etc. Y gracias a eso estamos aquí en Laris. Pero regresando de nuevo a los 3 horizontes que comentaba Ernesto, ya con esto cierro, les prometo, porque ¿cómo estamos de horarios? Ya se iban a ir a dormir, perdón. Entonces, el horizonte 1 está muriendo, el horizonte 3 es la panacea, esta pachamama, wow, fantasía de la humanidad. El horizonte 2 es ese puente que nos conecta, pero hoy en día el capital habla el lenguaje de precio. El lenguaje del capital hoy es de precio, y si la naturaleza no tiene precio, no la ve. Entonces, esa monetización de la naturaleza puede ser súper controversial, pero sin precio no está visible en el Excel que tanto ama Sydney. Pero ese es el inicio del puente, la monetización, ponerle precio. El final del puente no es el precio, no es el destino ponerle precio. El final del puente, yo creo o propongo, es el valor. Pero llegar a esa valorización intrínseca, bioregionalismo, multicapitalismo, requiere nuevos paradigmas, como hemos estado diciendo. Entonces, por eso nosotros construimos Regenera Ventures pensando en mover el puente un poco, pero sabemos que el BFF está más avanzado, lo reconocemos. Entonces, les queremos plantear en Laris, va a haber oportunidades del puente y oportunidades de Horizonte 3. Hay para todos, hay que crearlo, hay que movilizar el capital porque se necesitan las dos. Se necesita tener un horizonte más amplio. Entonces, esta es la tarea para todos. ¿Cómo construimos el futuro? Estos sistemas que generan vida necesitan sabiduría indígena, gobernanza biomimética, capital regenerativo, movimientos bioregionales, constructores regenerativos. ¿Quién de aquí lo es? Entonces con eso, inversionista no hay camino, se hace camino al invertir. Y los dejo con una frase de Wendell Berry que me encanta porque nos recuerda la justicia social que tiene que haber detrás de la regeneración. Estoy hablando de la idea que tantas personas como sea posible, si pueden, léanla conmigo, que tantas personas como sea posible compartan la propiedad de la tierra, queden vinculadas a ella por interés económico, por la inversión de amor y trabajo, por la lealtad familiar, por la memoria y la tradición. Eso es de Wendell Berry, The Unsettling of America. Y esa es la visión que me gustaría que se quedara en el imaginario colectivo de Laris. Y con eso, ahora sí me despido. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? Oye, no van a correr. No. Tenemos 2 días para platicar. Así es. Bueno, gracias por habernos regalado este día, porque es impresionante. Estamos acá desde las 7 de la mañana, son las 5 de la tarde y todavía esto se ve lleno. Entonces, gracias de verdad. Estamos muy emocionados por lo que pasó hoy y por lo que esperamos que pase mañana y el jueves. Una recomendación logística muy, muy importante. Esto es súper indispensable para entrar mañana al club. Entonces, por favor, cuando lleguen a su casa, lo meten en algo que estén seguros que no se les vaya a quedar. Sin embargo, y esto es muy importante, debemos pasar por registro mañana. Así ya tengan la escarapela. La razón de esto es que, como les conté esta mañana, estamos midiendo la huella de carbono del evento y para eso necesitamos volverles a hacer unas preguntas mañana. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero por favor lleguen antes de las 8 de la mañana porque mañana vamos a empezar súper a tiempo y antes de eso necesitamos